amigos, a las amigas, a nuestros niños, bienvenidos al culto. Hoy no van a tener clase, van a estar juiciositos allí sentaditos. Vamos juntos a participar de la mesa. Vamos a recibir la palabra de Dios con humildad. Yo le doy gracias a Dios. Hermanos, pueden sentarse un momentico. Le doy gracias a Dios por su respaldo, porque Dios es fiel, porque aunque nosotros nos equivoquemos o fallemos, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos lo creen así? Damos la bienvenida a todos. Bueno, saludo a mi hermanita. Por ahí está mi hermanita Diana. No sé dónde se sentó, pero allá atrás está. Bienvenida, hermanita. Es primera vez que ella me va a ver predicando. Y me alegró mucho cuando la vi porque es mi hermana en la sangre y también en la fe. Y ella ha tenido batallas fuertes, pero aquí está en esa mañana caminando con Jesús. Y yo sé que así todos hemos tenido nuestras batallas, pero estamos de la mano del más grande, aquel que nos da la victoria. Ustedes se preguntarán, la hermana, ¿por qué va a predicar? Porque no es común que un pastor suelte la dominical, y más a una mujer, y más a alguien como yo. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios conoce nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros sueños, y yo soy testiga del Dios tan fiel que tengo. Él sabe mis sueños en Él conoce todo. Hace 3 años atrás yo veía mis sueños frustrados, pero estar aquí en esta mañana es una respuesta que Dios me ha dado en esta mañana y me ha dicho: si ves como si puedes. Si ves como si puedes, tú puedes hacerlo. Y el enemigo ha querido decirme: tú no puedes, tú no eres capaz. ¿Usted quién es para predicar? Hay mejores, hay muchos. Pero Dios me escogió y yo con la certeza y la convicción de que Jesús es el que va a hablar en esta mañana, porque yo estoy convencida de que yo simplemente soy una vasija en las manos de Él y que Él ha llenado esa vasija y esa mañana tiene una palabra para cada uno de los que aquí estamos. Ministerio de Alabanza, vamos a cantar la canción. Vamos a entonar una canción antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios. Una canción que nos habla del milagro más grande que puede tener el ser humano cuando se encuentra con Jesús. Aleluya. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a entonar esta canción con el alma. Todos en pie vamos a decirle a Jesús estas palabras. Aleluya. Me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús. Tengo que contarles la verdad de mi existir. Cuando mis amigos se marcharon toda diversión, cuando oscuramente veía mi porvenir, sin esperanzas caminaba en un sendero gris. Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser. Me dijo: Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor y de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste el pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo.
dolor de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi todo, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Levantaré mi voz para que puedan escuchar. Eres tú, Jesús, Señor de señores, ¿cómo no alabarle? Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarles la verdad de mi existir. Esta voz que hoy canta no valía un peso, ¿qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable, ¿cómo no alabarle? Aleluya, aleluya. Si la esperanza caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre, aleluya, una gota de sangre en el madero. Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Él nos levantó, aleluya. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Llevó la pena de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mi mano, mi todo tienen un nuevo nombre. Jesús, aleluya. Daré mi voz para que puedas escuchar. Eres tú, Jesús, Señor de señores, ¿cómo no alabarle? Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento. En aquel madero ensangrentado se llevó las penas de mi triste y cruel pasado, aleluya. Y nos dio la libertad, por eso le alabamos, por eso le exaltamos. Tenemos un nuevo nombre, aleluya. Levantaré mi voz para que puedas escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores, ¿cómo no alabarle? Aleluya, aleluya. ¿Cómo no alabar a este Dios grande y maravilloso? ¿Cómo no alabarle si Él cambió nuestro triste y cruel pasado? ¿Cómo no alabarle si Él nos compró a precio de sangre? ¿Cómo no alabarle si Él nos aprobó para su reino? ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Santo es el Señor, santo es el Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a leerla también en la versión, creo que es Palabra de Dios para Todos, o Nueva Versión Internacional. Dice: si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Vamos a orar. Voy a invitar a mis compañeras para que oren a mi favor en esta mañana, al hermano Freddy, porque es una responsabilidad grande que tengo delante de Dios y delante de ustedes. Y el Espíritu de Dios es el que aprueba. Señor Jesús,
Te damos gracias, Señor. Se ha llegado el momento, mi Dios, y estoy parada frente a tus hijos. Estoy parada frente a esa multitud, mi Dios, que esperan escuchar tu voz. Oh, mi Dios, úngeme. Habla a tu pueblo conforme a la necesidad de cada corazón. Señor, yo soy una vasija y yo te lo dije, Señor. Yo no sé usted qué va a hacer conmigo, Dios, pero yo no quiero hablar mis palabras humanas. Yo necesito que sea tu Espíritu Santo que hable en esta mañana conforme a la necesidad, Señor, porque usted es el que conoce lo que necesitan sus hijos. Usted es el que conoce, Señor, es tu palabra, mi Dios, tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetran hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla, mi Dios, a través de mí. Yo ruego tu unción, Señor, y que sea tu palabra tocando los corazones, Señor. Quebranta los corazones en esta mañana. Si alguien ha venido como espectador, Señor, yo te ruego que lo tomes, que tu Espíritu Santo quebrante cada corazón, que tu Espíritu Santo tome el control de esa escuela dominical, y todos gritamos a una sola voz: hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús. Y así, con esta autoridad en el nombre de Jesús, vamos a predicar la palabra. Puede sentarse, estimado amigo, estimado hermano. Aleluya. Bueno, yo le ruego la atención a todos. Le ruego la atención no por respeto a mí, sino por reverencia a Jesús. Por reverencia a nuestro Dios vamos a estar atentos, porque venimos en una semana que el Ministerio de Damas Dorcas nos trazamos al iniciar el año, y se llama una semana de renovación, y le oramos al Señor sobre qué tema sería el que iba a tener esa semana, y fue el tema aprobados, porque el Señor necesita una iglesia aprobada, una iglesia limpia. Y vamos a hablar unos cortos minutos bajo el tema: permanece en la aprobación. Permanece en la aprobación. Como leíamos ahorita, la palabra de Dios dice: si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Y yo creo que aquí habemos un grupo de hijos de Dios que ya fuimos limpios por la palabra. Por eso el texto dice: si te mantienes limpio. Hermano, usted y yo ya fuimos limpios por la palabra. Yo meditaba en eso, y la palabra del Señor, cuando dice que si alguno se limpia de estas cosas, yo meditaba y llegaba a la conclusión: pero es que yo sola no puedo limpiarme. Yo necesito la intervención de alguien superior. Yo necesito la intervención del Espíritu Santo para poder ser limpio, para poder ser puro. Y el Señor Jesús nos hizo limpios. Y vámonos allí a Romanos el capítulo 5. Romanos el capítulo 5, en la versión Reina Valera, tiene como título: resultado de la justificación. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo también leí la versión Palabra de Dios para Todos. Y miren lo que dice:
La versión Palabra de Dios para Todos dice: así que Dios nos ¿qué? Nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Aleluya. ¿Cuántos se alegran de saber que ya somos aprobados por Dios? El Señor, muchas veces usted se siente de pronto desaprobado porque comete pecado, porque se equivoca, pero el Señor conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Por eso Él constantemente nos dice: si alguno se mantiene limpio, déjame decirte que la sangre de Jesús está vigente hasta hoy, lavándonos constantemente. Esa sangre está vigente para mantenernos aprobados, como dice aquí su palabra. Hermanos, la justificación o la aprobación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. ¿Usted en quién ha puesto su fe? Usted y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el día que le recibimos, el día que descendimos a las aguas bautismales, el Señor nos aprobó. Ese día, déjeme decirle, hermano, que usted fue aprobado para pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios. El día en que usted descendió allí, usted recibió un título de aprobado. Toda esta semana hemos escuchado palabra de Dios. El día martes escuchábamos una prédica hermosa bajo el lema Siervos aprobados, donde el Señor nos decía la importancia que es estar aprobados delante de Él, no delante de los hombres, porque las apariencias engañan, porque nosotros podemos engañar a nuestros hermanos, pero Dios, Él es el que conoce el corazón, Él es el que aprueba, Él es el que dice: tú eres un verdadero siervo, o Él es el que dice: no, está hablando de labios para afuera. Pero Dios conoce todo. Hermano, no existe un lugar donde nos podamos esconder de esa presencia de Dios. Dios es omnipresente. Así que, mi hermano, si usted peca creyendo que nadie lo está viendo, está equivocado. Oh, pero en esta mañana hay una sangre preciosa. Hay una sangre que se derramó hace más de 2000 años, que sigue dándote oportunidad, que sigue dándote oportunidad. El día jueves escuchábamos la palabra bajo el tema aprobados para el reino. Y allí el Señor nos hablaba la importancia de nosotros permanecer aprobados por Dios. No que los hombres nos alaben, porque cuando uno se alaba a sí mismo no es aprobado por Dios. Decía el hermano: Dios, Él es el que aprueba. Jesús es el que aprueba. Ve, hermanos, hay personas que de pronto están desaprobadas por los hombres, están desaprobadas por los mismos hermanos, están desaprobadas por los pastores incluso. Pero ante Dios están aprobados. Ante Dios están aprobados. Porque no es aprobado aquel. Ve, hermano, a veces nos confundimos y creemos que crecer en Dios es tener cargos. Crecer en Dios no es tener cargos. Esto es, yo lo llamo honores que Dios le permite a uno. Pero crecer en Dios, como dice su palabra, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Porque cuando yo más me acerco a Jesús, yo más me tengo que humillar. Porque cuando yo más me acerco a Jesús, más pequeña me veo. Porque cuando uno más se acerca a Jesús, más se da cuenta que tiene errores. Porque entre más luz hay, más errores se van viendo. Y la luz pone a manifiesto todo. Por eso cuando alguien
se acerca a Jesús tiene que reconocer que es pecador. Por eso cuando alguien se acerca a Jesús tiene que reconocer que si es aprobado no es más que por pura gracia y misericordia. Por eso cuando alguien se acerca a Jesús tiene que decirle: perdóname, perdóname Dios, porque yo no soy nadie, no soy nada delante de ti. Si hay algo valioso en mí, no es más que tu Espíritu Santo. Si es algo importante en mí, no es más que tu presencia. Oh, aleluya, aleluya. Y Dios está llamando a la iglesia a que no busquemos cargos, sino que busquemos más intimidad con Dios. Dios nos está llamando a que no busquemos títulos. No, hermano, Dios nos está llamando a que doblemos nuestras rodillas más ante su presencia, porque esa es la verdadera aprobación. Esa es la verdadera aprobación de Dios. Cuando nosotros tenemos una intimidad, una relación genuina con Dios. Yo le escuchaba a alguien decir: cuando alguien no tiene una comunión con Dios, no hace más que pararse a un altar a hacer show. Yo no quiero hacer shows. Yo no quiero hacer shows. Yo le decía: Señor, si yo voy a predicar el domingo, yo necesito sentir que tú me has aprobado. Yo necesito sentir. Y el Señor me decía: es que yo ya te aprobé. Es que yo ya te lavé, es que yo ya te limpié. Hermanos, por eso yo no sé si usted busca constantemente estar en la presencia de Dios, porque Dios es el que aprueba. El Espíritu Santo es el que aprueba. Y Dios nos da oportunidades una y otra vez para que estemos en constante comunión con Dios. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. La aprobación que usted y yo tenemos para con Dios es producto del Calvario. Tener la aprobación de Dios es ser aceptos para su reino. Cuando uno busca la aprobación, lo que uno hace es buscar cumplirlo con lo que pide esa persona. O ejemplo, cuando alguien busca un trabajo en una empresa, siempre hay una lista de requisitos. Y nosotros decimos, pues la persona que va a buscar el trabajo dice: ¿será que los cumplo? Si la persona está convencida de que cumple esos requisitos, entonces listo, lo contratan, se presenta y lo contratan. Pero aquí en el reino de Dios, esto es lo bonito de nuestro Dios. Usted y yo no cumplíamos ninguno de los requisitos para ser aprobados por Dios. Usted y yo no cumplíamos ninguno de esos requisitos. Porque si nos vamos a mirar qué pide Dios de nosotros, entonces nos encontrábamos frente a una ley en que éramos los más miserables, los más despreciables. Pero Dios que es rico en misericordia, aleluya, Él entonces descendió allí a la cruz del Calvario y entonces con su sangre nos hizo aceptos para su reino. Gloria a Dios. Yo no sé, hermanos, si usted está sintiendo la magnitud de lo que significa ser aprobado por Dios. Yo no sé si usted comprende lo que significa la obra del Calvario. Vea, esa mañana los hermanos cantaban las canciones y todas iban como dirigidas a lo mismo, a reconocer aquello que Jesús hizo en el Calvario por su iglesia. Hermanos, en el reino de Dios todo es distinto. Pero también encontramos que Dios sí pide algunas cosas de nosotros. Cuando leemos el libro de Miqueas el capítulo 6, el versículo 8, Miqueas 6:8, allí el Señor le dice a Israel, porque pareciera ser que Israel está preocupado por ofrecer sacrificios, por ofrecer holocaustos. Algunos se atreven a decir: ofreceré el fruto de mi vientre a ti. Algunos creían que lo que le agradaba a Dios eran los sacrificios. Pero entonces el Señor le responde y le dice, Miqueas capítulo 6, verso 8, el Señor le responde y le dice: hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, esto está por encima de cualquier sacrificio. Esto es lo que realmente Dios está pidiendo de nosotros. Esto, y bajo estos 3 ítems vamos a hablar en esta mañana. El primero, solamente hacer justicia. La versión Palabra de Dios para Todo dice que seas justo. Que seas justo. Y como les decía ahorita, el Señor ya nos hizo justos. El Señor ya nos hizo justos, hermano. Pero los justos hacen obras justas. Tus acciones tienen mucha importancia delante del Señor. Lo que hacemos a diario debe identificarnos como ciudadanos del reino. Ciudadanos del reino de Dios, y todo reino tiene normas. Tú y yo debemos cumplirlas como lo manda el rey de este reino. Aleluya. Porque de lo contrario estaríamos infringiendo estas normas. La violación de estas normas en este reino se conoce como pecado. Y el pecado nos destituye de la presencia de Dios. Nos destituye de la presencia de Dios. Lo que Dios en esta mañana quiere decirnos es que reconozcamos nuestras faltas. Porque a diferencia de otros reinos donde infringir las normas o la ley se paga con la cárcel o con la misma muerte, en este reino hay una gracia derramada. Aleluya. En este reino hay una gracia, como dice allí Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria a Dios. Este texto no es tanto para aplicarlo a los que aún no han recibido al Señor. Este texto es para nosotros, hermanos, para nosotros, porque a veces somos expertos en, ¿cómo se dice? En decirle a alguien, mire lo que dice acá, en juzgar, en señalar. Pero Dios en esta mañana nos está diciendo, es que la gracia de Él fue la que se manifestó para salvación a todos nosotros. Pero mire que tiene una continuación y dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa. Hermanos, ¿está viviendo usted justamente? ¿Tus obras están siendo obras de justo? ¿O tus obras están siendo obras de impíos? Le dejo la pregunta allí. Y pasamos al segundo. Lo segundo que pide Dios de nosotros: amar misericordia. Amar misericordia. O que te guste mostrar fiel amor. El profeta Oseas, allí en el capítulo 6, el versículo 6, dice el Señor a través del profeta, Oseas 6:6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué le decía esto el Señor a Israel? Porque Israel una y otra vez pecaban contra Dios y corrían a hacer sacrificios y corrían a matar corderos, carneros, y corrían a hacer holocausto. Pero el Señor por allá dice: yo estoy hastiado de los holocaustos, yo estoy hastiado de eso. Y Él dice: yo lo que pido es misericordia, yo lo que pido es conocimiento de Dios. Iglesia, Dios nos está pidiendo más misericordia. Misericordia, hermanos, misericordia con tu hermano, misericordia con el que cayó, misericordia con las viudas, misericordia con el que pecó, misericordia. Más que venir al culto, mi hermano,
No nos convirtamos en religiosos comunes. Yo voy al culto, yo ofrendo, yo diezmo, como el fariseo. No, hermanos, más que eso es la misericordia. Más que eso es el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Y vemos unos ejemplos en la palabra del Señor. Allí en Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13, encontramos a Jesús. Allí encontramos a Jesús sentado a la mesa con unos publicanos y pecadores. Cuando vieron esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y miren lo que dice el verso 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero ¿por qué los fariseos estaban tan ofendidos con ver a Jesús comiendo con los publicanos y los pecadores? Para entender esto, mis hermanos, tenemos que saber que los fariseos eran uno de los dos grupos judíos que gobernaban a Israel en la época de Cristo. Aunque los fariseos aceptaban la palabra, es decir, el Antiguo Testamento, ellos la aceptaban como que era palabra inspirada por Dios. Sin embargo, ellos conferían igual autoridad a sus propias tradiciones, conocidas como las tradiciones de los ancianos. Y entonces ellos decían que ellos no podían compartir la mesa con un pecador, que un judío no se podía sentar a la mesa a comer con un publicano. Los publicanos eran personas a quienes ellos detestaban, porque los publicanos eran los cobradores de impuestos, es decir, los publicanos eran los que recibían de ellos la platica para llevársela al imperio romano. Entonces los fariseos decían: pero ¿cómo Jesús se sienta a comer con ese pecador? ¿Cómo Jesús se sienta? Y no solamente estaba Mateo, dice la Biblia, muchos publicanos y pecadores. Muchos publicanos y pecadores estaban sentados allí a la mesa comiendo con Jesús. Hermanos, es que Jesús no vino a rescatar a los rectos de la presencia contaminante de pecadores. Jesús no vino a rescatar, escuchen esto, Jesús no vino a rescatar a aquellos que se creían rectos de la presencia contaminante de pecadores, porque ellos eran de los que señalaban a los demás y solamente ellos se creían mejores. Hermano, yo no quiero, y el Señor no quiere que tengamos espíritu de fariseos. No tengamos espíritu de fariseos. No nos creamos más santos que los otros. No nos creamos más santos que los otros, porque Jesús a todos nos compró a precio de la misma sangre. Jesús lo que vino fue a liberar a los pecadores de su alejamiento del amor y la misericordia de Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Jesús vino a alejar a libertar a los pecadores de su alejamiento de la misericordia y el amor, porque los pecadores estaban lejos de la presencia de Dios, porque los pecadores estaban destituidos de la gloria de Dios, porque los pecadores, o incluso aquellos que tenían defectos físicos, estaban destituidos y no se podían acercar al templo donde ellos adoraban, donde ellos ofrecían. Por eso el Señor Jesús vino a establecer un lugar en la mesa para todos aquellos desechados. El Señor Jesús vino a establecer un lugar en la mesa para aquellos que estaban desaprobados de la sociedad. Usted y yo sabemos de qué lado estábamos nosotros. Cuando Jesús vino,
estábamos totalmente desaprobados. Estábamos totalmente perdidos, destituidos y no nos podíamos sentar a la mesa con aquellos que se creían rectos. Pero Jesús vino y nos tomó de allá y nos lavó y nos hizo aceptos, nos dio un título de aprobados, nos sentó a la mesa y hoy está dándonos palabra, hoy está alimentándonos, nos llenó de su Espíritu Santo, aleluya. Aquellos que no eran aceptos, aquellos que no merecían, Jesús vino y cambió los pronósticos. Por eso a los fariseos les chocaba tanto y buscaban una y otra vez ocasión para acusarles. Jesús vino y los hizo sentar a la mesa. ¿Sabe? Eso me trae a memoria la historia de, si lo pronunció mal me perdonan, Mefiboset. Él era lisiado de las piernas porque cuando fueron a matar a toda su familia, la criada que lo llevaba lo dejó caer y se lisió, se fracturó, quedó cojo. Y los cojos eran personas despreciables. Los cojos no tenían derecho. Las personas cojas no tenían derecho a nada. Pero un día el rey David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia? Alguien le dice: sí, hay uno en Lodebar, pero es lisiado de los pies. Es decir, que Mefiboset no se podía sentar a la mesa del rey David. Sin embargo, ¿qué hizo David? Vayan y tráiganlo. Vayan y traigan a Mefiboset. Y lo trajo a su mesa, y dice la Biblia que lo sentó a su mesa y dijo: de aquí en adelante todos los días él comerá conmigo. Aleluya. Él aplicó misericordia con aquel lisiado, con aquel cojo. Por eso Jesús, cuando vino, Él hizo milagros, Él hizo prodigios a través del amor y la misericordia. Él tomó a aquellos despreciados, aquellos cojos. Los cojos, como les decía ahorita, eran despreciados, no tenían derecho. Jesús levantó los cojos, Jesús levantó los paralíticos, a las prostitutas que también eran despreciadas, desechadas. Jesús les dio un lugar y ya no andaban por allá escondidas, repugnadas, sino que ya andaban con el Maestro. Dice la Biblia que una cantidad de mujeres, ellas con sus bienes aportaban para la expansión del evangelio, permanecían ahí con Jesús. Ya no eran las prostitutas, ya no eran las pecadoras, ahora tenían parte en el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aplauda la presencia de Dios, el Señor, aquel Dios que ha manifestado su amor y misericordia para con nosotros. Aleluya, aleluya. Y el Señor una y otra vez le recalca a los fariseos y les dice, porque después vemos allí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el Señor, Mateo 12:18, encontramos a Jesús diciéndole a los fariseos: si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Usted se imagina qué cantidad de personas habrían sido ya apedreadas en todo ese tiempo? ¿Usted se imagina qué cantidad de personas estaban desaprobadas? Yo meditaba en esto y el Señor aquí le está diciendo a los fariseos: ay, si ustedes entendieran de verdad lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
no condenarían a los inocentes, porque los fariseos estaban condenando a los discípulos, porque dice que un día sábado ellos iban con Jesús por el campo y tenían hambre, entonces empezaron a coger espigas. Y entonces ahí estaban los fariseos, como está el diablo siempre buscando cómo buscarte esto para señalarte. Porque el diablo vino a eso, a juzgarnos. Porque tú medio te resbalas y ya está el diablo allí señalándote, mira, diciéndole, mírelo. Y dice que es pentecostal, mírela, y dice que es cristiana, mírelo. Pero el Señor nos está diciendo, ay, si ustedes entendieran de verdad lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, hermano, más misericordia es lo que el Señor pide para que seamos aprobados de verdad. Más amor, más misericordia. Porque nosotros también nos equivocamos muchas veces como los fariseos. Porque nosotros muchas veces como los fariseos, un hermano se equivoca y estamos ahí señalándolo o diciéndole, pastor, imagínese que Julianito hizo esto, imagínese que Julianito hizo aquello, imagínate, y juzgando. Ay, hermano, yo no sé, pero Dios me ha movido a decirle a la iglesia en esta mañana lo que Él verdaderamente quiere de nosotros. Jesús nos pide más misericordia. Más misericordia. Porque más que venir al culto, Dios quiere que vivamos una vida íntegra afuera, que seamos misericordiosos, no solo con los que son nuestros hermanos, sino con todos los que nos rodean. Bueno, el texto de Oseas también decía el conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, el complemento de la misericordia estaba allí, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que lo conozcamos de verdad. Oseas 6:3 dice, esforcémonos por conocer al Señor hasta estar seguros en Él como de que el amanecer llegará. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor también dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hermano, y es imposible, cuando una persona conoce a Dios, es imposible que no se humille delante de Él. Y entonces aquí viene el tercer ítem que Dios nos pide, que es humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Gloria a Dios. El Señor dice, un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. Entonces nos vamos allí a la historia del fariseo y el publicano. Lucas 18 nos relata allí a partir del versículo 19, del versículo 9 al 14, nos relata la historia del fariseo y el publicano. Entonces estaba el fariseo diciendo, ay, gracias a Dios. Dice la Biblia, parado en una esquina, o sea, ni siquiera se humilló, ni siquiera se arrodilló, sino que dice la Biblia que el fariseo parado en una esquina decía, gracias Señor porque no soy como los demás. O sea, era engreído, era prepotente, pero Dios ama un espíritu humilde. Pero Dios ama un espíritu sencillo. Pero Dios ama al que hace misericordia. Y allá en el otro lado estaba el publicano. El publicano, aquel que no tenía derecho, estaba allá. Dice la Biblia que él no podía ni siquiera levantar la mirada, sino que él estaba ya humillado y le decía, Señor, perdóname. Perdóname. Y sabe que la Biblia dice allí en el versículo 14, hermana, hágame el favor y me proyecta el versículo 14, Lucas 9:14, en la versión Palabra de Dios para Todos.
Él está apagado. Bueno. 18. Bueno, ahí se me perdió la cita. Pero lo que dice la palabra es que Jesús les dijo, les digo, que este publicano, o sea, Dios hizo la comparación entre el fariseo y el publicano y Jesús dice, les digo que este publicano se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. ¿Cómo quiere usted irse a su casa esta semana, hermano? ¿Cómo quiere usted irse a su casa? ¿Se quiere ir aprobado por Dios? Si quieres venir al altar y decirle, Dios, yo reconozco que me he equivocado, mi hermano, yo te invito a que mires al Calvario. Mires al Calvario cuando sientas que esa tentación es mayor que tus fuerzas. Mira al Calvario porque allí Dios te aprobó. Significa que sí puedes vencer. Significa que sí puedes vencer, aleluya. Significa, hermanos, nosotros no podemos invalidar la obra del Calvario. Jesús en el Calvario nos aprobó y aquellos que no teníamos derecho al reino, Él nos dijo ya, tienen derecho. No me los señalen, no me los juzguen. Ellos, y yo estaré con ellos todos los días y terminaré en ellos la obra de la purificación, la obra de la perfección, porque todos los días constantemente la sangre de Jesús sigue derramándose sobre nuestras vidas, lavándonos, limpiándonos, pero necesitamos tener un espíritu como aquel que tuvo el publicano cuando llegó a los pies de Jesús allí en el altar y humillado le dijo, Señor, perdóname. Perdóname. El fariseo decía, yo diezmo el 10% de todo. Yo soy justo. Yo aquello. Yo no sé si alguien en esta mañana de esas personas que dice, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy al culto el martes, el jueves, el viernes, el domingo. Yo apoyo las campañas, yo hago aquello, pero Dios te pide algo más. Hermano, Dios nos pide algo más, Dios nos pide algo más, y es que andemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que seamos verdaderos. El Espíritu Santo es el motor del crecimiento. El Espíritu Santo, hermano, pero alguien dirá, pero ¿cómo hago yo para buscar el Espíritu Santo? Déjame decirte que hay un camino y hay una herramienta indispensable que aunque muchos digan que no es necesaria, sigue teniendo total importancia y vigencia, y es algo sencillo pero que muchos ignoran hoy en día, y es la oración. La oración. No existe otro método, no existe otra alternativa. La única manera en que nosotros podemos acercarnos a Jesús es a través de nuestra oración, es a través de la humillación. Vea, hermano, a través de la oración usted puede recibir respuesta a ese problema que tiene hace más de 40 años. Si vemos al paralítico que estaba sentado a la puerta cuando subía Pedro al templo, él llevaba más de 40 años, pero en un momento que tuvo un encuentro con estos siervos de Dios, ahí se acabó su problema. Hermano, vea, algunos dicen es que la gente se equivoca al decir que es que con oración todo se soluciona, dicen algunos. Pero yo sigo creyendo que una oración ferviente en el Espíritu trae la solución a cualquiera que sea nuestra situación.
Una oración, hermano, una oración sincera delante de Dios puede cambiar tu título de desaprobado a aprobado. Una oración sincera con Dios puede levantarte si sientes que ya no tienes fuerza. Una oración sincera con Dios puede resucitar muertos. Una oración sincera, el hablar, la comunión con Dios nos trae esa bendición del Espíritu Santo tan necesario en este tiempo. Tan necesario en este tiempo. Y esa iglesia tiene el Espíritu de Dios. Hermano, si usted tiene el Espíritu de Dios, créaselo. Créaselo, porque a veces como que no nos creemos que somos llenos del poder de Dios. Y yo soy una convencida de que el Espíritu de Dios hoy 15 de septiembre sigue haciendo efecto en esta generación. El pastor decía, es que hay muchos hermanos que dicen que antes era mejor. Y yo le he escuchado a muchos y bueno, eso es entendible. No es que antes era mejor, pero la palabra de Dios dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, porque nunca de esto hablarás con sabiduría. Hermano, el ayer ya pasó y gloria a Dios por las experiencias vividas en Dios, pero el hoy, dígale a Dios, enséñame a vivir un día a la vez. El ayer ya pasó, sí, hubieron milagros, las personas vieron muchas cosas. El Espíritu Santo de antes es el mismo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así que yo soy convencida que Jesús es el mismo, que el Espíritu Santo es el mismo, que el Espíritu Santo, así como lavó y limpió en el pasado, hoy también sigue lavando y limpiando. Hoy sigue restaurando. Hoy sigue dándonos oportunidad de que nos preparemos. Por eso les decía al iniciar, la palabra de Dios dice, el tema que el Señor me regaló es permanece en la aprobación. Permanece, hermano, en la aprobación. Permanece, mi hermano, en la aprobación. Y si alguien se está sintiendo desaprobado, la palabra de Dios del viernes decía que Pedro ya se sentía desaprobado, pero vino Jesús y lo mandó llamar nuevamente y le dice, Pedro, venga. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes. Así que en esta mañana, hermano, de pronto hay hermanos, hay creyentes que el diablo los tiene por allá como arrinconados, pero Jesús en esta mañana llega hasta allá en el Espíritu y le dice a ese creyente que cree que ya no tiene fuerzas, que cree que ya no tiene perdón, el Señor Jesús le dice, hey, mira el madero, hey, mira el Calvario, hey, mira que yo pagué por tus pecados, mira que yo te compré a precio de sangre, y te dice, ven que aquí está mi sangre preciosa para lavarte. Ven que aquí está mi sangre preciosa para sanarte, para restaurarte, hermano. Ponga ese problema, ponga esa dificultad, ponga esa debilidad en las manos de Dios, y yo le aseguro que nuestras debilidades en Dios se convierten en fortalezas, porque Dios es experto en transformarnos. Aleluya. Jesús es experto en cambiar los pronósticos. Jesús es experto en cambiar los veredictos humanos. Oh, aleluya. Yo quiero invitar a la iglesia a estar en pie. Yo quiero invitar a la iglesia a estar en pie. Y en el cierre de esta semana de renovación, bajo el lema de aprobados, vamos a decirle, Jesús, yo quiero. Yo sé que tú me aprobaste. Yo sé que tú me des el título de aprobado ese día en que yo por la fe te recibí. Oh, pero hay veces como que tambaleo, hay veces como que siento que no soy aprobado, pero Jesús te dice en esta mañana, tú, todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad, todavía
Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor, enteramente preparado para toda buena obra. Y Jesús sigue llamando a las damas de Bello Horizonte. Por la gracia de Dios, este año estamos trabajando con el propósito de que las mujeres se levantan y resplandezcan. Y para usted poderse levantar, usted tiene que meterse en Dios, usted tiene que orar, usted tiene que buscarlo en el Espíritu, usted tiene que reconocer como el publicano. Tenemos que reconocer que no somos perfectos. Tenemos que reconocer que lo que somos es por pura gracia y misericordia. Tenemos que reconocer esta iglesia. Los hombres, los niños, todos tienen que reconocer que si hoy están aquí caminando con Jesús, no es porque sean los mejores, no es porque sean los más valientes, es porque la gracia y la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Esa gracia, esa misericordia que ha existido desde siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús está aquí en medio de nosotros. Jesús está aquí. Su sangre está lavando, su sangre le está colocando el título de aprobado a alguien que se ha sentido desaprobado. Aleluya. Aquí está Jesús colocándote el título de aprobado, iglesia. Iglesia, no se sientan desaprobados. Jesús ya nos aprobó en el Calvario. Y Él solamente quiere que nos limpiemos una y otra vez constantemente. Para terminar, les digo, hermanos, allí cuando leemos en San Mateo, cuando habla la palabra de todas aquellas cosas que han de acontecer, de todas aquellas cosas que han de pasar en la tierra antes de que el Hijo de Dios venga a levantarnos, ¿sabe qué termina diciendo allí? Aquel texto dice: orad pues para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Iglesia, si nosotros queremos ser tenidos por dignos de escapar de todo lo que le espera a este mundo, nosotros tenemos que orar. Y el Señor Jesús dice en su palabra: oren, 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 oren en todo tiempo, para que sean tenidos por dignos de irse conmigo cuando yo venga por la iglesia. Hermano, yo creo que aquí todos los que estamos queremos ser tenidos por dignos de irnos con Él cuando Él regrese. Y el Señor dice: oren para que sean tenidos por dignos. No se sienta indigno, porque ya Dios te dignificó. Ya Dios nos dignificó allá en la cruz del Calvario. Ya Él nos dignificó y tenemos derecho al reino de los cielos. Pero como les decía, el enemigo está tratando de hacernos sentir que no lo merecemos, que no lo vamos a lograr. Pero en el nombre de Jesús y en el cierre de esta semana de renovación, yo le digo, iglesia de Bello Horizonte, somos aprobados. Somos aprobados y lucharemos por seguir y lucharemos por alcanzar la meta final. Como decía Pablo, prosigo a la meta, prosigo a la meta, como viendo al invisible. Yo prosigo a la meta, prosigo a la meta como viendo al invisible. Aleluya. Tú conoces mi clamor,